Cuando no quiero complicarme en la cocina, sé que este pollo con salsa de soja y miel al estilo oriental es perfecto para toda la familia. Una receta fácil, muy nutritiva y lista en menos de 20 minutos. Para elaborar la receta de hoy vamos a necesitar 500 gramos de brócoli. Uno a uno ve cortando sus ramilletes y más tarde corta estos en trozos más pequeños. Vámonos al fuego. En una olla con abundante agua hirviendo, introduce el brócoli. No olvides añadir un poco de sal y cocina los ramilletes durante 3 minutos. Pasado este tiempo, escurre y sumerge el brócoli en un bol con agua fría para cortar su cocción y que de esta manera nuestros ramilletes permanezcan crujientes. También reservaremos la medida de un cucharón del agua de cocción del brócoli para más tarde. Perfecto, vamos con el protagonista, el pollo. Para esta receta, pensada para 4 personas, necesitaremos una pechuga grande, de unos 300 gramos. Lávala, sécala y córtala en tiras. Posteriormente, divide estas tiras en trozos de bocado. Cuando lo tengas, vierte los dados en un bol. Añádeles media cucharadita de sal y una pizca de pimienta molida. Mezcla bien para que la carne se impregne. Después añade 2 cucharadas rasas de harina de trigo para todo uso en el bol y remueve bien para que los dados queden rebozados. Por cierto, si hace poco que nos has descubierto y te has unido a nuestras recetas, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Ahora agrega 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Enciende el fuego y añade un diente de ajo picado. Deberás sofreír durante 2 minutos a fuego bajo. Mientras tanto, vamos a dejar preparada una cebolla morada. Pélala, lávala y córtala longitudinalmente en juliana, tal y como estoy haciendo yo. Seguidamente, incorpórala en la sartén y rehoga a fuego medio. A continuación, despejaremos las tiras de cebolla para dejar un hueco en el centro de la sartén. Agrega una cucharada de aceite de oliva y cocina el pollo hasta que quede dorado a temperatura media, removiendo de vez en cuando. En el día de hoy quisiera dedicar unos segundos para dedicar esta receta a Queta López e Inés Anastasia Salazar, 2 grandes seguidoras de Food and Glory. Un fuerte abrazo, amigas. Mientras, aprovecharemos para dejar lista la salsa de nuestra receta. Simplemente vierte 35 ml de salsa de soja en un recipiente, junto con una cucharada sopera de miel. Y si quieres darle a tu plato un toque aún más oriental y especiado, puedes incorporar una cucharadita de jengibre en polvo. Remueve bien hasta obtener una salsa homogénea y reserva. Nuestro pollo ya está cocinado, así que procederemos a agregar el agua de cocción del brócoli que habíamos reservado anteriormente. Lo dejaremos cocinando 3 minutos a fuego bajo. Poco después incorporaremos el brócoli y seguidamente la salsa de soja y miel. Mezcla los ingredientes mientras se cocinan otros 2 minutos. Si ves que la salsa no termina de espesar, como truco te aconsejo añadir una cucharadita de maicena diluida en 2 cucharadas soperas de agua a la sartén. Por último, incluiremos como fruto seco 40 gramos de anacardos crudos, también conocidos como cajú o marañón. Termina por cocinarlo todo 1 minuto más. Mira qué plato más rico y jugoso. No habrá nadie que se le resista. A la hora de servir, puedes decorarlo con unas pocas semillas de sésamo por encima. Si te ha gustado, me encantará leerte en comentarios y por si aún no lo has hecho, te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory para sorprenderte con más recetas que saben a gloria. ¡Chao!